Ya está en el estudio de la agenda pública, como le contaba Eduardo Bojorquez, él es director general de Transparencia Mexicana y a quien siempre me da mucho gusto tener en este espacio. Eduardo, ¿cómo estás? El gusto es mío. Estoy bien, pues tratando de poner en contexto lo que hemos escuchado en los últimos días. Pues vamos a tratar de hacer eso. Hoy publica Francisco Garfias en su columna, en el Arsenal, que el presidente ayer de manera informal, no voy a repetir lo que ha dicho el presidente, pero la expresión es que nada nos gusta, básicamente. Que si detienen a los exgobernadores bien y que si no los detienen mal y si los detienen también mal. Y pareciera que hay un tono desde ciertos actores que dicen, bueno, ¿por qué no están reconociendo que el gobierno finalmente detuvo a Yarrington y detuvo a Duarte? Y la pregunta que yo hacía y que ahora al aire y ahora te hago a ti es, ¿cómo ves la respuesta y si el problema es la detención o es el momento de esta detención? Mira, Javier Duarte es la cabeza de una red de corrupción que lleva muchos años enquistada en el estado de Veracruz, así como otros exgobernadores son parte pues, de redes de corrupción que se fueron apoderando de las administraciones públicas. Yo creo que es sano, reconocible, deseable que se pueda detener a un exgobernador que actuó en contra de todos nosotros, porque no solamente actuó en contra de los veracruzanos, actuó en contra tuya y mía como contribuyentes de los recursos públicos del país. Pero creo que celebrar lo demás nos podría hacer pensar que eso es lo que resuelve el problema, ¿no? Que cuando alguien tropieza, es la teoría que se le llama de las manzanas podridas, ¿no? Que cuando se detiene la manzana podrida, se acabó el problema. Sí, el sistema está bien, él traicionó la confianza del sistema. Él era el único que solito, ¿no? Ponía dinero de un lado al otro, no se apoyó en nadie, no hubo nadie que dejara de hacer su trabajo. Y yo creo que ese es el verdadero problema, Mario, que no hemos logrado comunicarle a la opinión pública que para que la declaración presidencial sobre la impunidad, decía ayer, hay una señal contra la impunidad. Para que la señal sea efectiva, no solamente se le tiene que detener, tiene que concluir el proceso judicial, un juez lo tiene que encontrar responsable y tiene que purgar una sentencia, si es que así se le encontró pues al momento de... Es decir, la detención no es el punto de llegada, es en todo caso un punto de partida. La otra es detectar que otros miembros de la red están activos. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, se ha visto que se detuvo al exsecretario de Finanzas del Estado, se le detuvo en Puebla, pero fueron autoridades del Estado de Veracruz, no autoridades federales. En el caso de Veracruz también, pues hay actores sociales, políticos que participaron de estos temas. Hay empresarios, hay notarios públicos que prestaron sus notarías para que se pudieran crear las empresas fantasma. Está el propio Congreso, que no fue un contrapeso real al poder del exgobernador Duarte. Los contralores, pues el contralor del Estado, ¿dónde está? ¿No? Digamos, vio pasar todo esto y no actuó. El auditor superior del Estado. En fin, la red de protección tiene dos lados. Hay cómplices directos de los ilícitos, pero hay muchas omisiones y actos. Y en esas omisiones, por ejemplo, que por supuesto yo estoy convencido que muchos sabían lo que estaba pasando, porque si no, no te explicas la red de empresas fantasma, la asignación de contratos, todo. Pero aún en el caso de que fueran solamente omisiones, ¿habría responsabilidades? Sí, la ley es muy clara. Si tú, por ejemplo, el tema de la esposa de Javier Duarte, si ella conoció de los ilícitos y no los denunció, es cómplice de un ilícito bajo la ley mexicana. Es decir, conocer de actos de corrupción y no denunciarlos es parte de un problema. Y si eres servidor público, además tienes el agravante de que se aplica la ley de responsabilidades, porque tú estabas obligado a defender y a proteger la ley, conociste de los eventos y no lo informaste a la autoridad correspondiente. Entonces, vamos a dos dimensiones. Una es el caso en sí y otra es qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir, que me parece que todo proceso tendría que aspirar a eso, no solamente a castigar al mal elemento, sino a corregir las condiciones que permitieron que eso pasó para que no se siga repitiendo. Lo que estás diciendo primero es, no basta con procesar a Javier Duarte si no se desmantela la red. ¿Y qué sabemos en ese sentido de las investigaciones, de las acusaciones contra Javier Duarte? Muy poco, porque lo que hemos visto a través de los medios y a través de los comunicados de la autoridad es exclusivamente lo relativo a Javier Duarte. Digamos, han puesto el foco en el exgobernador, como se ha hecho en otros casos. El caso de Nuevo León, que también el exgobernador está acusado y se puso foco en el exgobernador, pero no en la red de protección y en la red de complicidades que hay alrededor de este gobernador. O el caso de Padres, en el caso de Sonora. Hemos escuchado, sí, del exgobernador Padres y de su hijo, pero no hemos visto que otros actores. Incluso un caso que apenas acaba de darse sentencia, el caso de Néstor Moreno,
un funcionario de la CFE que fue sentenciado a 8 años de prisión por un juez federal, pues parecería que era el único en la red, ¿no? Él solito se sobornaba y no hay nadie más que haya sido investigado y sancionado por ese tema. Por eso es tan importante, primero, reconocer que cada caso tiene una red de corrupción y una red de protección asociada. Y que ir en serio contra la impunidad es que la señal sea, no solamente vamos a detener a la manzana podrida, sino vamos a cambiar la canasta. Bueno, ya vamos a esa parte. ¿Qué se está haciendo para cambiar la canasta? Porque aparentemente en el papel hay una serie de controles. Hay un Congreso que revisa una cuenta, hay un contralor, hay un auditor. El gobierno federal también tiene ojo a lo que está pasando ahí. Por ejemplo, vi el SAT de las empresas que se crean y se asignan y reportan impuestos, en fin. ¿Qué se está haciendo en ese sentido de cambio estructural, Eduardo? Mira, la parte, y hay que decirlo, tal vez más aburrida, más técnica, menos mediática, así es inevitable, es la de construir instituciones, la de ir haciendo aquello que no se ve, que tiene que pasar por ingeniería y arquitectura que no es atractiva, pero que va corrigiendo de largo plazo los problemas. Si tú me preguntas cuál es esa es la ruta del Sistema Nacional Anticorrupción. No es la ruta del Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto, tiene una parte visible cuando el procurador tiene que actuar para detener a un posible responsable de un ilícito, pero tiene una parte que no vamos a ver, como se decía antaño de las revoluciones, no la vamos a ver en televisión, que tiene que ver con ordenar ese sistema de fiscalización, toda la parte preventiva, asegurar que haya independencia real. Y todo esto que estamos diciendo no tiene que ver hoy con el caso Duarte, con el caso Borges, con el caso... Es decir, eso es un camino, un carril paralelo. Es un carril paralelo. De hecho, la ley que se aprobó en 2016 en materia de anticorrupción, el paquete completo de las 7 leyes, entrará en vigor hasta julio de este año. Esto lo que estamos viendo es lo que se puede hacer con el antiguo instrumental anticorrupción. Lo que vendrá a partir de julio de este año es lo que está construyendo el Sistema Nacional. Por ejemplo, que el Auditor Superior de la Federación empiece a partir de agosto, septiembre, a auditar en tiempo real a los futuros gobernadores que podrían darnos... sí, los próximos Duartes. Los próximos Duartes. Pues hay que empezar a ver quiénes son estos actores. ¿Qué pasó con la cuenta pública de Oaxaca? ¿Cómo está la cuenta pública de Guerrero? ¿Qué está pasando en Nayarit? Me temo que si puedes detener a un fiscal en funciones porque se corrompió, participa de crimen organizado, pero evidentemente se corrompió, pues hay mucho que investigar en Nayarit en tiempo real. Eso va a poder ocurrir hasta julio y con esta parte preventiva que nos haría parar en seco y en el momento correcto a los futuros Duartes, a los futuros Yarringtons, a los futuros Borges. El otro asunto es cómo vas desactivando los mecanismos institucionales que dieron lugar a esto. Por ejemplo, la cuenta pública tomaba 2 años en ser revisada y aprobada en un Congreso estatal. Cuando estábamos discutiendo la cuenta pública de Veracruz, estábamos hablando de posibles irregularidades que habían ocurrido 2 años antes. Ahora se recortan los tiempos e inmediatamente después de que termine el ejercicio presupuestal, inicia el proceso de revisión. El otro asunto es que, por ejemplo, en Veracruz o en Chihuahua serán ahora ciudadanos independientes los que encabecen los sistemas locales anticorrupción. Por eso no le gusta a los gobernadores el tema de los sistemas anticorrupción. Porque les pone ojos. Imagínate. Donde había procesos opacos que permiten esto. Donde por años tú veías un informe por acá y un documento por allá y el ciclo incluso de comunicación estaba determinado. Pues hablar de algo que ocurrió hace 2 años es muy difícil. Entonces, ¿cómo ordenas esa conversación? ¿Cómo vas viendo cuáles son los temas que hay que ir cerrando? Por ejemplo, empresas fantasma. Claramente es un tema que tendríamos que revisar en todas las entidades federativas. Porque lo mismo que vimos en Veracruz, ya lo vimos en Chihuahua. ¿Cómo sabemos que no es el mismo modus operandi en el resto del país? En Tamaulipas, en Nayarit, en Jalisco. Que son empresas creadas para asignarles contratos que no existen, que realmente son formas de bajar el dinero público para repartirlo. La parte, te diría, menos atractiva, menos sexy, más de ingeniería es, por ejemplo, ver cómo hacemos contrataciones abiertas en todo el país. Que tú y yo podamos ver en una sola plataforma nacional todas las compras de los 3 poderes de gobierno y de los 3 órdenes de gobierno. Que no haya una sola que no esté sujeta al escrutinio público. Eso va a ser poco atractivo. Yo no tengo ninguna duda de que no vamos a platicar tú y yo. Es muy difícil poner un video de cómo funciona la plataforma. Es muy difícil. Es más fácil el video de Duarte riéndose. Pero eso es lo que hay que hacer. O sea, las dos cosas, ¿no? Digamos, ir contra la red completa de corrupción, pero también ir tapando los pozos
donde se nos ahogaron ya demasiados niños. Se me quedan muchas preguntas, pero ya sabes que el tiempo es un tirano. Pero si nos lo permites, próximamente seguimos con estos temas. Con muchísimo gusto. Hay mucho material todavía. Todavía faltan muchos exgobernadores. Pues esperemos. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Mario. Gracias, Eduardo Bojorquez, con su mirada sobre este tema.